Bueno, yo supongo que seré necesariamente breve, dado que ayer casi me nos han descartado, pero aún así voy a intentar contar algo. No es difícil, perdón, no es fácil contar algo para esta época en Galicia. Antes de nada, agradecer que os hayáis acordado de mí después de tantos años de arqueólogo catedralicio cesante, que aún penséis que puedo contar algo. Y quisiera aprovechar la ocasión también para agradecer especialmente a Luis dos cosas que quedaron en el pasado. La primera es que cuando yo fui a excavar a la catedral, tuve dos bagajes. Uno, mi experiencia excavando con Osvaldo Arteaga en Porcuna, y otra, una conferencia magistral sobre el método Harris que Luis me dio en una cafetería de Santiago, días antes de empezar la excavación. Pero sobre todo otra cosa, cuando yo estaba en la catedral y tuve la oportunidad de venir a Madrid, a la metrópoli, a exponer un poco qué es lo que estaba pasando allí, me llevé una desagradable sorpresa. Yo creí que iba a tener más público, entiéndase, más público de la profesión, no por lo que yo pudiese hacer bien o mal, sino por el interés que yo entendía debería suscitar la catedral como yacimiento arqueológico. Mi sorpresa fue que tuve público general, pero del público que yo esperaba, el único que casi nunca falló fue Luis. Entonces, esas dos cuestiones quería recordar. Bien, a mí me pasa como Eduard Carbonell, que tuve que reciclarme. En Galicia eso no es problema, te reciclas muy fácil, dado la lentitud que llevan los trabajos. El poco avance o el ningún avance que hay en los trabajos, en particular sobre esta época. Resulta curioso que ustedes estén tremendamente preocupados sobre la continuidad del visigotismo cuando nosotros tenemos que lidiar con la continuidad del prerromano. Eso es una paradoja que planteo ya. A nosotros en Galicia no preocupa si continúa o no el visigotismo, ni los suevos, ni tan siquiera los romanos. Tenemos que pelearnos con la continuidad, la supuesta continuidad eterna de lo castreño, sino de lo megalítico. Bien, pero eso es una falacia, desgraciadamente con mucho peso en la investigación arqueológica gallega, pero una auténtica falacia. Hablar de la historia de la investigación, pues poco más puedo contar de lo que se contó toda la vida, don Manuel Chamoso Lamas, haciendo agujeros en los mejores yacimientos altomedievales gallegos, Bretoña, Santiago, Iria, Rebordans, Moraime, y dejándonos un montón de problemas. Yo solía decir en la catedral, como heredero que fui de él, que don Manuel era un historiador de arte. Los historiadores de arte de Santiago dicen que es un arqueólogo. Entonces, eso ya marca la indefinición metodológica, la indefinición epistemológica, la indefinición y las limitaciones y las carencias técnicas sobre la que nos basamos. De don Manuel Chamoso para aquí, muy poco. Aportaciones externas, como la de Luis en Santa Comba, como los trabajos que hacen otros investigadores, bien desde el Instituto Arqueológico Alemán, las aportaciones siempre, no me gusta la palabra puntual, que parece que se usa mucho, ocasionales o esporádicas, de Slunk y de investigadores del norte de Portugal en estos momentos, pero poco más. Se excava mucho, como en todos los sitios, pero no sabemos nada. No sabíamos nada con don Manuel Chamoso Lamas y no sabemos nada con las excavaciones de arqueología de gestión. Se supone que tiene que haber excavaciones que tendrían que decirnos algo, pero que, sin embargo, no nos dicen nada. O si queremos que nos digan algo, tendremos que andar por casa a casa de arqueólogos, ir a sus bodegas. Antes era más fácil, en mi época, en mi generación era más fácil porque nos encontrábamos en la tasca, pero ahora con la modernidad eso ya no funciona tanto, entonces tienes que llamar en cada casa y preguntar qué le apareció, qué encontró, si te lo dice. Entonces, ante esa situación bastante dramática, donde despuntan pues, el trabajo en su día de Manuel Núñez,
los trabajos de Rivas para Orense. La verdad es que es un magma confuso, difuso. La mayoría de los arqueólogos, cuando le preguntas en yacimientos que podrían afectar a la época que aquí nos interesan, dicen que ahí no hay nada. Se salta de lo romano a lo bajo medieval directamente. En la mayoría de los casos el problema es que no se sabe distinguir. En Galicia no tenemos una cultura material definida en la Edad Media para poder precisar cuando estamos en un horizonte o en otro, a pesar de los intentos que hicimos algunos por sistematizar de una manera general, no precisa, concreta, el tema de la cerámica. Entonces, estamos en un tremendo vacío. ¿Cómo enfrentarnos a él? Yo conozco directamente, y es de lo que más quiero hablar aquí, el tema de Santiago. Hablar del tema de Santiago para esta época no es una huida por mi parte, evitar este magma al que me estoy refiriendo, intentar poner algo de orden en este magma, sino porque entiendo que Santiago también es un eje vertebrador de los cambios y de los procesos que se van a dar en este tiempo en Galicia. Antes recordar algunas características generales que son problemáticas para nosotros, ya desde el punto de vista no de la situación de la investigación, de los contenidos propios. Cuando yo vengo a trabajar con gente de otras partes de España, eso me pasó en su día con la cerámica, siempre me acabo encontrando que no encajo. No tengo esa mala intención de no encajar, no vengo con un proyecto, digamos, nacionalista, aunque uno lo sea, intencionadamente, simplemente no encajo. Yo recuerdo que en el caso de las cerámicas, es una pena que no esté Ramón Boicas aquí, después de muchas reuniones, yo estaba siempre callado porque mis cerámicas no respondían en nada a lo que allí se estaba hablando, a lo que allí compartían los cántabros, los vascos, bueno, Iñaki estuvo en aquel proceso. Yo tenía cerámicas grises como los catalanes. En esta época y en este tránsito, Galicia también tiene una serie de condicionantes que deberían ser tomados en cuenta. Primero, Galicia no es un hecho homogéneo, no es una realidad homogénea. Para empezar, tenemos dos Galicias o dos Galaecias, la bracarense, con una historia propia, con un carácter mucho más próximo al mundo mediterráneo, mucho más romanizado, y la lucense. Después tenemos que entender que dentro de esa realidad, de esos territorios, no es lo mismo lo que ocurre en torno a la ciudad de Lugo que lo que ocurre unos kilómetros más allá. No es lo mismo lo que ocurre en las zonas más próximas a la costa, un elemento que va a distorsionar muchas veces la arqueología gallega es la presencia de la costa. Y en definitiva no olvidemos que Galicia en realidad está justo en el punto de transición entre el mundo mediterráneo y el mundo atlántico. Galicia es el límite, o Galaecia, hasta el Duero, es el límite de los bosques atlánticos. Por el sur es el límite de los bosques mediterráneos. Es decir, estamos en ese punto de transición entre dos mundos. Entonces, no se puede entender Galicia como algo homogéneo, que va a responder a unos criterios estrictamente determinables. Si lo asturiano, si lo mozárabe, si lo... Ayer me decían que me enfadaba porque me habían barrido del mapa. No porque no entienda a César cuando cuestiona qué es lo que está ocurriendo en Galicia en esta época, porque no se conoce, evidentemente. Vosotros medís piedras, nosotros no tenemos ni medidos los edificios. Eso da una pauta de la diferencia del estado de la investigación en un sitio y en otro. Gracias. Pero lo que me preocupaba de lo que había dicho César es barrer toda la trayectoria anterior de la Galaecia, es decir, barrer el significado que tuvo el primer reino independiente dentro del imperio, el significado que tuvo todo el florecimiento intelectual en los siglos V, VI y VII,
y el informaros que esa riqueza intelectual la estamos encontrando también reflejada en el mundo arqueológico. Hay un boom de las salazones en el mundo costero para los siglos a partir del siglo IV y con perduración en algunos casos hasta el siglo VII. Para esa época hay un boom de la llegada, hay una efervescencia, no solo intelectual, sino religiosa. En el mismo momento tenemos la construcción de un gran templo a Mitra en Lugo, pero yo estoy excavando para esa misma época un gran santuario de tradición indígena y al mismo tiempo entre el cristianismo. Quiero decir, Galicia es una realidad, aparte de desconocida, aparte de mal estudiada, también bastante compleja. Como me quedan 15 minutos y para repartir entre los dos temas que quería tratar, una vez planteado estas dificultades, que además tienen difícil solución, porque no hay gente que esté intentando buscar salida desde la universidad, desde los grupos de investigación a esta situación, pues aparte de esto, lo que yo conocía mejor, como decía antes, es el locus santus Jacobi. Para mí el locus santus Jacobi refleja muy bien toda la problemática que se da en Galicia y el papel extraño de Galicia en esta época. Galicia juega un papel extraño porque está participando del nacimiento de dos países, de dos nacionalismos, y eso influye en la propia historiografía, el español y el portugués, y queda a trasmano de ambos. Es evidente que los portugueses, una vez que se independizan y se proyectan hacia la Lusitania, reivindican esa parte de su origen ajena al resto de España. Y es cierto que el nacionalismo español se fundamenta en la uniformidad, en el visigotismo y en el nexo asturiano. Nosotros estamos ahí a medias, estorbando, mayormente estorbando. Y Santiago refleja un poco esa problemática. Entonces, yo os voy a mostrar lo último que hice sobre Santiago. No me voy a reiterar en las viejas fotos de las excavaciones de don Manuel Chamoso. No existe una planimetría en condiciones, salvo la de Pons Sorolla, general para las excavaciones, que son las que utilizamos para lo que os voy a mostrar. Y Santiago refleja esa complejidad a partir del propio hecho que le da origen. Es una situación extraña ya en sí misma, la supuesta tumba del apóstol, el hallazgo de la supuesta tumba del apóstol. Eso define una situación particular y peculiar y también define todos los problemas que tuvo la arqueología con respecto a este yacimiento. ¿Por qué? Porque siempre se entendió este yacimiento en clave ideológica. Un grupo de investigadores empeñado en demostrar que esa tumba era romana y que por lo tanto ahí podía estar de alguna manera el apóstol, y un grupo de investigadores dispuesto a demostrar que, dado que el apóstol es bastante difícil que esté ahí, esa tumba es de otra época. Lo cierto es que esa tumba fue excavada por López Ferreiro a finales del siglo XIX. Los datos que tenemos son los que tenemos. Para una excavación de esa época no nos podemos quejar. El resto de la iglesia, de la basílica, fue excavada en los años 40-50 por don Manuel Chamoso, con todos los problemas que expuse tenía don Manuel Chamoso cuando trabajaba. Y entonces ahora tenemos que reexcavar a partir de los materiales, a partir de esos escasos datos, a partir de las nuevas técnicas, reexcavar lo excavado, reexcavar en la oficina lo excavado en el campo. Claro, estamos muy condicionados. Don Manuel Chamoso no presentó estratigrafía, interpretaba estratigrafía, ¿no? Nos da una estratigrafía ya interpretada. Es decir, don Manuel Chamoso iba a buscar algo y lo encontró, evidentemente. Cuando uno se empeña, lo encuentra. Pero don Manuel Chamoso no tuvo ningún interés en el material arqueológico ni en, bueno,
ni en las planimetrías, ni en las contradicciones que estaba dando aquello que él iba encontrando. Yo quiero aclarar, hay determinadas cosas, después de 10 años de trabajar sobre este tema en la catedral, que están claras. Y yo eso es lo que os quiero también transmitir aquí. Primero, en Santiago hubo un yacimiento romano, no hay duda. La única estructura atribuible es un pozo, en el fondo del cual aparece un paquete homogéneo, bien definido, que escondía Chamoso Lamas en su casa, esperando sorprender, y desgraciadamente lo sorprendió la muerte. Yo recibí ese paquete aún con el material sin limpiar, no se lo dejó ver a nadie, lo insinuó en algún trabajo que había encontrado los restos de una gran quíbita romana. Bueno, no es para tanto, pero sí es un paquete que define claramente qué es lo que es romano y qué yacimiento romano hay en Santiago. Un asentamiento fundado ex novo, no hay un anterior castro. El material es un material estrictamente romano, es decir, los consumidores consumen en clave cultural romana, quienes se asentaron allí, y eso arranca aproximadamente de época Flavia. Es un conjunto, sobre todo, de terra sigilata hispánica, de primera época, bueno, de épocas relativamente tempranas, asociado a cerámica común, seguramente de producción lucense, en Lucus, algunas imitaciones de sigilata de las que se suelen atribuir a Braga, alguna cerámica pintada tipo Clunia, y al lado de eso muy poca cerámica indígena. Es residual, marginal, la cerámica indígena. Un asentamiento romano que lo podemos constatar, aunque parece debilitarse, hasta el siglo V, aproximadamente. ¿Qué pasa? Que esta última parte aparece en un contexto revuelto. Son las necrópolis altomedievales las que van a revolver todo ese material y todo ese conjunto. ¿Hay estructuras atribuibles a esta época? Bueno, para el siglo III tenemos la presencia de un cementerio, reconocido a través de estelas, y sobre todo a través de la famosa ara de San Paio ante altares. Una lápida funeraria que sí encajaría bien en la existencia de un mausoleo funerario. ¿Es posible la existencia de un mausoleo funerario con el apóstolo sin él en Santiago, de época romana, del siglo II en concreto? Sí. Y sí por dos razones, porque existe el ara de San Paio ante altares y porque elementos de esas características están apareciendo en asentamientos ex novo romanos de esa época que jalonan las vías romanas que se están estableciendo en Galicia y sobre todo yo creo que es un proceso de apropiación del territorio por parte del imperio a partir de la municipalización de la época Flavia. Entonces tenemos algún frontón de algún monumento funerario. Es decir, no podemos decir que sea mausoleo, sino que es un monumento funerario, nada más. Y tenemos placas de este tipo en distintos puntos, algunas de ellas en mármol, como la nuestra, y otras en granito. Es decir, existe un yacimiento romano. Podría existir un monumento funerario romano tipo mausoleo. Podría existir, digo. Eso parece que es sustituido a partir del siglo V, en torno al siglo V, por una necrópolis. El material para el siglo V, VI y VII desaparece. ¿Y por qué digo una necrópolis? Porque hay restos de tumbas que no son encajables en el conjunto de la necrópolis altomedieval, que es la que predomina, la que presenta Chamoso es la necrópolis altomedieval. De todas maneras, eso no cierra todas las posibilidades interpretativas de todo ese conjunto de tumbas. ¿Por qué digo que existe una necrópolis para esta época? Fundamentalmente por los sarcófagos. Los sarcófagos son de la época antigua. ¿Por qué?
porque los sarcófagos aparecen reaprovechados en la época altomedieval. ¿Por qué sabemos que están reaprovechados? Pues varios elementos. Primero, porque hay sarcófagos que simplemente no están reaprovechados y forman parte de las cimentaciones de las iglesias altomedievales. Segundo, porque a veces se reaprovecha el sarcófago, pero no hay tapa, y a veces se reaprovecha la tapa, pero no hay sarcófago. Pero lo más fundamental, porque los sarcófagos están colocados en un lugar del cementerio que sería inconcebible que fuese así originariamente. Es decir, nadie construye un sarcófago de esas características para ponerse en la esquina del cementerio. Mientras que las tumbas claramente altomedievales, porque tienen inscripción, porque así lo dicen, aparecen orientadas y colocadas al lado de las paredes de la iglesia y no al fondo claramente del cementerio. ¿Y por qué lo digo? Porque dentro de la problemática de las necrópolis y de los sarcófagos he podido detectar, excavando en Iria Flavia, la existencia de dos momentos distintos, entre los cuales se produce una ruptura conceptual de la decoración del sarcófago. Para explicarnos, una tampa con un antropomorfo, una tampa sin el antropomorfo, con parte del antropomorfo pero sin cabeza, sustituida por una cruz de brazos iguales. Una tampa hecha en bajo relieve y otra tampa con un añadido puramente inciso. Es decir, hay una ruptura conceptual de esto. Después de la necrópolis vamos a los edificios altomedievales. ¿Qué definen los edificios altomedievales? Otra cosa, hay unas estructuras, hay sí unos restos de estructuras, las famosas termas, para quienes hayan leído sobre Santiago, que pueden corresponder a época romana. El problema, y yo se lo comentaba a un colega un día de estos, el problema cuando juegas con todos estos elementos, las variantes en la necrópolis, no de las distintas necrópolis, no hay una sucesión sucesiva de necrópolis como planteaba Chamoso, romana, sueva, no. Lo que hay es una necrópolis que deshace otra anterior, que la revuelve, donde la necrópolis altomedieval no llegó, por ejemplo, debajo de las iglesias, debajo de los pavimentos de las iglesias, ahí conservas la anterior, o conservas restos que te hacen pensar en una anterior. Donde conservas los restos, las famosas termas, para aclarar términos, para que os queden claros algunas ideas, por lo menos, de doble muro. Ni son termas, ni son de doble muro. Ahí hay dos arquitecturas distintas. Una arquitectura de un espacio amplio de interior con arcos y una arquitectura posterior que reaprovecha eso, redefiniendo esos muros que formarían parte de un interior como muros de cierre de un exterior. Entonces lo que hacen es cerrar los arcos y adosar un segundo muro. ¿Qué ocurre? Que entre esos muros, esos muros de arcos, de un espacio interior, seguramente un espacio bajo de un edificio, se asientan sobre muros incluso anteriores. Con lo cual vemos una sucesión de tres estructuras distintas, con un problema, que la necrópolis se adapta a ellas. Por lo tanto, hay unos edificios, hay una necrópolis y hay un reaprovechamiento posterior de esos edificios. Es decir, hay una parte de esos edificios que sí encajarían en la época supuestamente romana. Decía que el problema que tengo con todos estos elementos que se conjugan, porque esto hay que añadir los muros ya de los mausoleos funerarios adosados a la iglesia y un gran muro de sillarejo o de mampostería de granito, pero yo creo que por su calidad ya podemos hablar de sillarejo, que se adapta a los muros de la iglesia y que responde a la construcción del monasterio de San Pablo de Antaltares, por su ubicación, bueno, de San Salvador en ese momento de Antaltares. Lo que tiene relación con las iglesias se adapta en la direccionalidad, en la disposición de los muros, a los muros de la iglesia. Estos muros, que digo posiblemente de origen romano, de un edificio antiguo romano, no se adaptan, rompen, están en diagonal y realmente perderían su funcionalidad una vez que se construye eso. El problema de esto, quería decir antes, es como cuando uno estaba en la mili, desmontaba el CEDME y tenía que volver a montarlo. Siempre te sobran piezas.
El problema de Santiago es que siempre te sobran piezas. Pero bueno, como tengo que ir acabando, ¿qué configura eso? Y voy ya directamente a lo alto medieval. ¿Qué había en Santiago a partir del siglo IX? Pues, según nos dicen las fuentes escritas, que son episcopales y que hablan de los intereses del obispo de Iria, pues había un santuario, una memoria con una iglesia, un cenobio, que era el de San Salvador, y el obispo por todos los lados. San Salvador de Antaltares desaparece en la documentación. No tenemos documentación directa, salvo el acta de consagración, el acta de consagración, lo que se llama el acta de Antaltares, que es un arreglo, un apaño que hacen cuando se construye la catedral románica, y que es el único documento propio en el que hablan esos monjes. Esos monjes son barridos de la documentación por la documentación episcopal, que habla en sus términos. Entonces, López Ferreiro, que es el primero que da una versión científica de esto, pues ve el origen de un burgo medieval, episcopal, bueno, pues ya con cambiadores y con todo. Evidentemente, López Alsina, que es quien mejor ha estudiado recientemente esto, define mucho mejor la evolución de ese lugar, pero sigue un poco atado a esa idea del papel del obispo. Teodomiro encuentra la tumba, Sisnando convence a Alfonso III para la gran basílica, etcétera, etcétera. Para nosotros aquí lo que hay es un conjunto monástico martirial, donde el primer elemento y el que juega y el que tiene mayor peso es el monasterio, no el episcopal. Pero ese conjunto monástico martirial, que a partir de un determinado momento que está basado en esta estructura que vemos aquí de dos iglesias continuas, esta ya es la iglesia de Alfonso III, lógicamente, y la otra de San Payo de Antaltares. ¿Cuál es el problema? Que en la arqueología San Salvador de Antaltares también fue barrido por las circunstancias, no solo no tenemos apenas restos que podamos atribuirle. Sin embargo, los pocos restos que se le pueden atribuir, que están en la cimentación de la catedral románica, nos indican que San Salvador de Antaltares tenía unas características parecidas a la iglesia de Alfonso III. Si es anterior, quiere decir que era la mejor iglesia que se construye en principio ahí, y no la mucho más pobre de Alfonso II. Ese conjunto monástico martirial, yo entiendo que sigue los cánones tradicionales de un conjunto monástico martirial, parecido a lo que ayer nos hablaba Matías, para algunos casos carolingios. Tiene en este caso dos iglesias, la iglesia del monasterio y la iglesia dedicada al culto del mártir. A esto se le sumará una segunda iglesia de otro monasterio, el de Santa María da Corticela. Tiene un hospital para pobres y peregrinos, tiene el palacio episcopal, tiene el edificio monasterial, tiene dos claustros, y esos claustros, ayer lo hablaba con Matías, existen, y existen. ¿Por qué digo que existen? No porque la documentación diga tenía un claustro, sino porque cuando Gelmírez sale por patas de la persecución de los burgueses compostelanos, la compostelana nos va describiendo cómo entra por una puerta, sube a un piso, salta por un tejado, nos va describiendo en cierta medida cómo estaban esos dos claustros. Todo esto va a ser protegido por una muralla, ya cuando menos a mediados del siglo X. Esto que veis aquí son unas pruebas, es decir, yo estoy trabajando en una reconstrucción virtual de la Catedral Románica en la Universidad de California y aprovechamos, hicimos unos pinitos para ver qué salía según las reconstrucciones clásicas. Hay una modificación con las reconstrucciones clásicas. San Salvador de Antaltares tiene 3 naves, es que es la única manera, porque si tiene 2 naves no tenemos la cimentación. Quiero decir, perdón, si tiene una nave única, tendría que haber encontrado la cimentación de esa nave. Entonces, solo haciendo coincidir San Salvador con la cimentación románica, se explica la no aparición de restos de la cimentación de San Salvador. Y en cuanto a su disposición,
encaja perfectamente con la actual Capilla del Salvador, la capilla fundacional de la catedral, que además tiene la misma advocación. Buscamos una solución como Lena porque hay una diferencia, hay una gradación. El problema que no se refleja aquí, el problema es que Santiago está en una ladera. Y eso es un problema gravísimo y una ladera bastante acentuada. Entonces hay un desnivel, es decir, cada espacio de las iglesias de Santiago está a un nivel distinto. Entre ellos la propia tumba. Este es un atrevimiento, un juego. Es decir, hay una dovela de las excavaciones que induce a pensar que por lo menos el arco exterior de la entrada de Santiago era de herradura. Nosotros nos atrevimos a jugar, esto sería una reconstrucción de Sampaio ante altares, nos atrevimos a jugar con esa posibilidad. No quería terminar sin hablar de las defensas, por una razón, el problema del Westberg. Hace unos años yo propuse que cuando Cresconio reconstruye las iglesias de estas defensas y monta en cada una de las torres, construye 2 torres delante de la basílica y dota esas torres de capillas, me atreví a decir que de alguna manera Cresconio primero está definiendo el espacio que va a ocupar la basílica románica, a principios del siglo XI estamos hablando. Y en segundo le estaba dando una portada adelantada al conjunto de iglesias y sobre todo a la iglesia de Santiago. ¿Por qué digo esto? Porque construye torres donde no se necesitan. Es decir, no tiene sentido que Cresconio construya torres en la primitiva cerca cuando él es el que construye la nueva. Esas torres no tienen una funcionalidad militar, solo la pueden tener simbólica. Entonces, yo llamaría la atención para qué puede jugar esta actuación de Cresconio en la idea de esos pórticos adelantados y en la idea también de la aparición de las torres. Es decir, Cresconio prefigura el espacio de la catedral románica y Cresconio termina precisamente con la etapa de la que yo les he venido a hablar aquí, la alto medieval, nada más. Muchas gracias a José Suárez por su intervención y de acuerdo con el tiempo que tenemos marcado, quizá si hay alguna intervención muy concreta, muy puntual, pero tiene que ser muy rápido, por favor. César García Castro. Interesantísimo la configuración de San Salvador ante altares. En Oviedo, como es sabido, San Salvador es la catedral y el monasterio es ante altares y San Vicente, se llama también ante altares. Pero la particularidad de Oviedo es que San Vicente de Oviedo está occidentado. O sea, mira el altar, al altar están contrapuestos los altares. Y en Santiago, por lo que veo, habéis reconstruido el altar orientado también. ¿Y eso, bueno, es una hipótesis meramente funcional o hay algo de que el altar, el actual ante altares, esté orientado? Bueno, hay una dificultad y es que estos 2 edificios están en un nexo, que es la tumba. Hay algo que no dije aquí y que también lo podéis tener ya como claro. La representación que se da generalmente de la tumba es de un edificio más o menos cuadrangular, un poco rectangular, rodeado de 3 lados, ¿no? Bueno, uno de esos lados no existió nunca. Lo que hay es un edificio cuadrangular rodeado de 2 lados. El tercero, el sur, el lado sur, en la parte trasera, no existe. Con lo cual, esos 2 lados comunicarían y serían el engarce entre las dos iglesias. Entonces, lo lógico no es que tuvieses, es decir, estarían los 2 altares casi pegados, ¿no? Si lo colocas, salvo que compartiesen altar único encima de la tumba, que no sería lógico, entonces tienes que separarlos, tienes que... Esa es la razón, es hipotética en todo caso. Y aprovecho para decir un problema de la tumba.
muy brevemente. El problema del paramento, la fábrica de la tumba. Hay un problema, hay un peligro. Los edificios que se copian a sí mismos. Estos laterales son posteriores al edificio original central. Eso está claro. Pero, sin embargo, tienen la misma fábrica. Pero están asentados en una disposición del terreno incluso distinta. O sea, no es que sean posteriores unos años, no. Pero, sin embargo, reproducen. ¿Y cuál es el problema? Ese tercer muro que nunca existió, que es de época barroca, engañó a quienes lo vieron porque copia la misma fábrica, la de Soguetizú. El muro sur, sí, el que se pone como remate trasero. Eso nunca existió. Y eso es lógico, porque la Confesio de Gelmírez se sitúa ahí, y en la Confesio de Gelmírez dice que la gente veía la parte de atrás de la tumba. Y efectivamente la veía, porque eso no existe. Perdón, oriental, no el sur. El sur es un lateral. Sí, el oriental, sí. Brevemente, simplemente para si después a lo mejor quieres comentar un poco más. Es muy interesante realmente esta idea que tienes de que realmente predomine más el monasterio en sí que el sentido episcopal de lo que se construye ahí, etcétera. Entonces, no sé, aunque sé que es difícil, si podrías después a lo mejor reflexionar un poco sobre el siglo VIII, concretamente, que es el momento clave, o el 8 o el 9, es decir, realmente esa zona estaba abandonada. Si puedes contextualizar un poco lo que puedes pensar que hubo en el momento de la fundación, porque no es lo mismo, pues si como pensamos, sabemos que el asentamiento romano se acaba, etcétera, pero si hay algo en el entorno, San Félix de Solobio, etcétera, cerca, y entonces podemos pensar en una cierta continuidad de un ambiente incluso eclesiástico cerca, o efectivamente un redescubrimiento de lo que sea, de unos restos romanos que se interpretan quizá realmente como una tumba, porque parece ser bastante habitual también eso, el creer así. En fin, que si podrías pensar eso, que es a inicios del 9, finales del 8, qué es lo que podría haber, y entonces eso nos haría pensar un poco en la fundación, quién la promueve, intentar ir un poco por ese sentido. No, básicamente decir dos cosas, es decir, allí vamos a ver, hubo cambios en los pero no en la población. Es decir, allí estaba San Félix de Solobios, que era una pequeña ermita, pero además Santiago hay que remitirlo siempre a Iria. Es que se me olvidaron cosas claves, es decir, por ejemplo, Santiago se funda ex novo sobre un cementerio abandonado, eso está claro, es decir, construyen una necrópolis revolviendo otra anterior. Eso se puede decir, se puede entender así. Lo que pasa es que Santiago hay que remitirlo siempre a Iria, incluso en época romana. Ese tándem. Lo que pasa es que Santiago en esta época sustituye a Iria. Santiago en esta época sustituye a Lugo entendido el Lugo romano. Entonces, Santiago está dando el tránsito de la época anterior a una época nueva, pero lo hace vistiéndose de época anterior. Primero porque tiene que sostener que la tumba es de esa época anterior, es su fundamentación ideológica. Pero es que además Alfonso III va y decora interiormente e incluso estructuralmente esta iglesia con un montón de mármoles que yo no creo que están traídos al azar, sino que están traídos seguramente de una basílica de otro lado, porque son bastante homogéneos, bastante uniformes, lo poco que conservamos de ellos. Son claramente capiteles tardoantiguos, de mármol, y que se pueden relacionar con la zona emeritense, y quizás la identificación de Coria sea correcta. Pero esto nos abriría otro marco muy interesante, es decir, hay continuidad de poblamiento y hay muchas otras continuidades, porque ¿cómo son traídos esos mármoles? ¿Qué relación tenían esos mármoles con el episodio de Marwan, que coinciden en la época? ¿De dónde salen esos barcos que traen esos mármoles de Oporto a Santiago en esa época? Cuando los únicos barcos que funcionan en esa época son musulmanes. Es decir, eso son Santiago es eso. Santiago es reconstruir la antigüedad construyendo algo nuevo. Es esa paradoja. Siempre remitirse a la antigüedad, pero en realidad la están destruyendo con sus mismos elementos.